peruano que cada vez que lo leemos nos vuelve a estremecer, a producir ese estremecimiento físico que, decía André Breton, es fundamental en la obra de cualquier artista. Ese primer contacto físico, también metafísico podríamos decir. De César Vallejo, considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de día, que es lóbrego, mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona. Considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza. Examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación, al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y que me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo, emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Qué gran poema de César Vallejo para iniciar esta conversación con este gran pintor peruano, Fernando Sislo, a quien le agradezco mucho su presencia en este programa. Fernando, lo primero que quería preguntarle, en primer lugar, ¿cuál es la emoción que vuelve usted a tener al escuchar un poema de César Vallejo? Yo sé que es un poeta que a usted lo ha marcado profundamente como pintor. Bueno, es increíble, pero todavía me estremece ese poema. Eso de que al voltear me da con la tristeza, con su tristeza en la cabeza. Está vinculado mucho con Vallejo, porque desgraciadamente no lo alcancé. Cuando Vallejo murió el 38 y yo llegué a París el 49. Pero con la viuda de Vallejo sí tuve mucho contacto hasta que se murió en Lima. Ella era una persona muy difícil. Al final se fue quedando sin amigos. Yo creo que yo era la única persona que la visitaba esos 4 últimos años en el hospital. Pero yo hice unas litografías sobre Vallejo y yo era muy pobre en París, pero mi admiración me superaba esos avatares. Y hice un álbum de litografías en homenaje a Vallejo, el 49. Se lo llevé a Georgette Vallejo y me dijo, pero ¿cómo ha gastado usted? Me dijo, venga mañana que le tengo una sorpresa. Entonces yo, pensando que a un amigo le había regalado un manuscrito, una libreta manuscrita de Vallejo de pequeños apuntes que tomaba en el metro, pensé, me va a regalar un manuscrito. Y entonces llegué y me dio un sobre que decía en secreto. Como fui con un poeta, Carlos Martínez Rivas, que era mi amigo, no lo abrí delante de él. Llegué a mi casa, lo abrí y me encontré con una dedicatoria que decía para Fernando, con afecto, en secreto, y era un mechón de pelos de Vallejo. Impresionante. Que nunca supe qué hacer con él hasta después, 20 años después, cuando Georgette estaba moribunda ya, me dijo, quiero que guarde usted este poema de España, aparte de este cáliz, que hasta ahora lo tengo, por supuesto. Y entonces ya le he puesto el mechón de pelo, porque para ella el mechón era más importante que el poema, que el manuscrito, ¿no es cierto? Era como el pedazo del santo, el dedo de Santa Teresa. Sí. ¿Y qué le produjo a usted el contacto? Usted era muy joven, cuando lee por primera vez a César Vallejo. ¿Qué significa para su propia creación como artista el contacto con la poesía de este poeta tremendo? Sin duda, sí, le voy a decir yo,
toda mi vida he estado muy en contacto con la poesía, tan es así que hasta que terminé el colegio yo creí que iba a ser escritor. Además en mi casa había una tradición. Un hermano de mi madre es uno de los fundadores de la poesía peruana moderna, ¿no? Del modernismo, Abraham Valdelomar se llama. Y entonces, como yo era asmático, tuve mucho tiempo en leer. Y claro, leí primero que todo las novelas francesas, desde Julio Verne Dumas hasta Flaubert, Stendhal, etcétera. Y después me metí en poesía. Y siempre he estado envuelto en poesía, ¿no? ¿Y qué es lo que le traía a Vallejo? ¿Qué es lo que cree usted que aporta? ¿Qué trae Vallejo desde su poesía que de alguna manera podría haber sido semilla de su propia pintura? Yo creo que si se mira de esa manera, yo creo que es que sentir que Vallejo utilizaba el lenguaje contemporáneo para decir cosas que estaban vinculadas con la tierra. Y entonces, para mí era muy importante, es decir, hablar el lenguaje que se habla hoy, no el lenguaje del pasado, pero al mismo tiempo usarlo para decir cosas que estaban vinculadas con mi propia circunstancia, ¿no es cierto? Uno podría decir, tal vez lo han dicho algunos estudiosos de su pintura, que justamente lo original e interesante de su obra es que usted absorbió todo el espíritu de la vanguardia. Usted estuvo en el año 49, alcanzó a conocer a Breton, todo lo que estaba pasando, el fervor de la vanguardia, y al mismo tiempo, pero ese fervor de la vanguardia usted lo cruzó con el subsuelo psíquico, por decirlo así, del Perú, ¿no? Sin duda. Es que ese shock de vivir en París, seguramente la ciudad más maravillosa del mundo, pero en ese París en que todos los monstruos estaban vivos, estaba vivo Breton, estaba vivo Picasso, estaba vivo Matisse, Valéry, Saint-Exupéry. Eso, sumado al hecho de llegar ahí y descubrir que al mismo tiempo que yo sentía que pertenecía a la civilización occidental totalmente, darme cuenta que no pertenecía totalmente, que era como los parientes pobres, los que comen en la mesa del costado, que comen un poco las sobras del banquete, ¿no es cierto? Y entonces, al descubrí la vanguardia de Europa, y al mismo tiempo descubrí mi circunstancia, soy un latinoamericano, descubrí que no pertenecía totalmente, y felizmente para compensarme descubrí también que había otra vertiente, que tenía además otra vertiente cultural, que era la vertiente precolombina, la vertiente autónoma, ¿no? Y dentro de ese mundo precolombino, que es un mundo muy vasto y también muy heterogéneo, ¿no es cierto? Dentro del mismo Perú, incluso, el mundo más andino y el mundo más costeño, ¿qué es lo que le emocionó más o le impactó más y que de alguna manera se transformó en una obsesión dentro de su propia creación? Yo creo que jugaron varias cosas. Una, que mientras vivía en el Perú antes de irme a Europa, el único arte original que estaba a mi alcance era el arte precolombino. Todo lo otro eran reproducciones, es decir, veía un cuadro de Klee del mismo tamaño que las Meninas de Velázquez, etcétera. Entonces, eso contó, ¿no es cierto? Pero sobre todo contó, yo creo, el lado contacto con lo sagrado, contacto con lo no, esa realidad otra de que habla Breton, ¿no? Esa realidad que está por encima de la realidad. En esa época traté de hacer una definición de la pintura que era encuentro visible de lo sagrado con la materia. Y entonces después decía, no es suficiente, precisa, porque la mujer amada es el encuentro visible de lo sagrado con la materia al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero en todo caso nos movemos en ese mundo que no es totalmente material. Yo soy una persona agnóstica, ¿no? ¿Es un agnóstico religioso también? Claro, lo que Breton llamaba lo sagrado laico, ¿no? Sin duda. ¿Y qué dioses están presentes o lo han perseguido a usted? ¿O se le han aparecido en su propia creación? ¿Podemos ir revisando tal vez algunas
pinturas. Por ejemplo, aquí tengo Camino a Mendieta. Esa es una playa que hay al sur de Lima, donde la cultura Paracas quedan los cementerios de la cultura Paracas, y que es una playa tan misteriosa porque hay unos peñones dentro del mar. Arguedas, José María Arguedas decía que los peruanos precolombinos sin duda habían sabido escoger los sitios en donde vivían. El Machu Picchu es uno de los sitios más misteriosos y más fabulosos que hay en el mundo, sin duda, ¿no es cierto? De otro lado, en Cajamarca, donde vivía el Inca, el último Inca, o en Paracas, que es un desierto, pero un desierto tan terriblemente misterioso. Bueno, en Chile hay esos mismos desiertos. Ahora, en esta, por ejemplo, en esta misma pintura, siempre a mí me impresiona, bueno, la pintura no se puede explicar verbalmente, por algo existe como pintura y no es escritura, ¿no es cierto? Esta mezcla, a ver, esta persistencia de lo pétreo, de lo duro, de lo inmóvil, estas especies como de monolitos, estas piedras sagradas. Sin duda. ¿Qué son esas piedras? ¿Por qué le interesan tanto? Eso me gustaría saber. Eso me gustaría saber, pero en todo caso, sí quieren representar presencia humana, ¿no es cierto? Una presencia humana en el paisaje. Es decir, están reconstruidas de seres humanos, no le queda más que el estar erguidos, ¿no? D.H. Lawrence decía una cosa muy linda, decía, un hombre es una columna de sangre con una voz, ¿no? Qué hermoso. Sí. Una columna de sangre con una voz. Sí. Yo he sido un gran lector de Lawrence. Lawrence es un escritor olvidado y un escritor muy interesante sí. que de alguna manera tuvo la capacidad de acercarse, por ejemplo, a la realidad mexicana a través de la serpiente emplumada. Fue el primero que atisbó todo este mundo, el subsuelo, ¿no es cierto?, que era distinto que Occidente. ¿Qué le pasó con Lawrence a usted? Sí, éramos tan lectores de Lawrence un momento dado en París con Octavio Paz y con Carlos Martínez Rivas, que Octavio había inventado la idea de hacer esa sociedad de que Lawrence soñó, de artistas que vivían retirados, que fabricaban su papel, que imprimían sus libros, que cultivaban, y entonces hasta había encontrado el sitio, el lago de Chapala en México, que parece que es muy lindo. Nunca he ido al lago de Chapala, pero en todo caso esta idea de una sociedad dedicada al cultivo del espíritu en su forma más sencilla, ¿no? Usted habló ahí de lo material, de la materia. Siempre en Occidente se ha hablado del espíritu. De alguna manera quizás el gran aporte de América Latina es la materia, es como la poesía de la materia. Los grandes poetas, Neruda, logró cantar la materia, Vallejo, que es tan material también, ¿no es cierto? Hagamos una reflexión desde como creador sobre el tema de la materia. La materia y el espíritu, esas categorías tan occidentales, pero ¿y cómo lo fueron para los mundos? Yo últimamente escribí una cosa, en una entrevista, decía yo me he convencido que un hombre no es una alma y un cuerpo, que alma y cuerpo es lo mismo, y que la materia es espiritual y el espíritu es material, ¿no es cierto? Nosotros somos ese conglomerado en que nuestro espíritu, nuestras sensaciones pueden ser afectadas químicamente. Es decir, unas pastillas nos puede transformar, exaltar, deprimir, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Me encanta pensar. No me encanta, me convenzo que Nietzsche tenía razón cuando decía esa enfermedad llamada hombre, ¿no? Nosotros somos unos monos enfermos de conciencia, de memoria, de sensación de
fugacidad. Y entonces nos debatimos en esta terrible protesta contra nuestra condición mortal, ¿no? ¿Y usted cree que el arte sea tal vez la protesta más sublime del hombre, que logra tal vez dar cuenta de eso? Yo creo que el arte, para el hombre, sobre todo para el hombre contemporáneo, porque el hombre anterior tenía el apoyo de religiones muy establecidas, muy estructuradas, pero para el hombre contemporáneo yo creo que solo el arte y el amor le ofrecen puertas por las que puede tener la sensación de que escapa a la condición humana, ¿no? Que tiene uno la sensación de que se escapa al tiempo. En realidad lo que uno se escapa es a su propia ser. El hombre tiende, yo creo, a fundirse. El místico es una sensación que tiene que ver nace con el amor, ¿no es cierto?, de cesar de ser. Y entonces el arte es eso, ¿no? El arte que produce este lóbrego mamífero del que hablaba Vallejo, un lóbrego mamífero que es capaz de construir catedrales, de cantar, ¿no es cierto?, de escribir poesía. Leí que para usted fue muy importante el contacto con la poesía contemporánea, pero también con un poema anónimo en lengua vernácula, que es el Apu Inca Atahualpan, no sé si está bien pronunciado. Atahualpan, sí. Cuénteme qué es ese poema y por qué fue tan importante para su obra. Es un poema maravilloso que no puede haber sido escrito inmediatamente después de la muerte del Inca Atahualpa, primero porque es escrito en quechua del Cusco, mejor dicho, es inventado porque no había escritura, es concebido en quechua del Cusco. ¿Ya? Y los cusqueños de esa época eran enemigos de Atahualpa, ¿no es cierto? Era la otra versión del imperio. O sea que es el poema, según Arguedas, tiene que haber sido escrito en el siglo XVII y se ha conservado en tradición oral, y Arguedas es su traductor ideal, ¿no es cierto? Ese poema relata el estado anímico en que queda el pueblo quechua a la muerte del Inca, y es un poema conmovedor, y en mi trabajo fue muy importante porque realmente asumí esa responsabilidad de tomar mis circunstancias como era, decir eso que dice Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Pues por primera vez yo creo que aparece realmente mi circunstancia en mi pintura, y en la época que hice esa serie de cuadros de la Apu Inca Atahualpan es la época en que comienzo a descubrir el alfabeto de formas con el que no he cesado de trabajar. ¿Y ese alfabeto que usted ha buscado, de alguna manera, es, un alfabeto que ya existía antes, o es un alfabeto que usted tiene que crear? ¿Es un lenguaje nuevo o un lenguaje que está subsumido en el inconsciente y que quiere buscar? Claro, está en el inconsciente, pero usted sabe cómo es el inconsciente. El inconsciente está poblado por otros alfabetos, ¿no es cierto? Entonces, quizá cuando he sacado cosas, cuando he tratado de sacar cosas de mi inconsciente, he sacado cosas también precolombinas, o de Rembrandt. Es decir, mi circunstancia no es solamente ser peruano, es también ser occidental, haber leído a Nerval, de quien hablábamos antes, o a Proust. Y a propósito de las circunstancias, vamos a mostrar estos bellísimos cuadros. Uno que es Mar de Lurín, de 1989, donde aparece desde luego el mar, y este azul tan impresionante. Dos cosas quería preguntarle. Hablemos un poco de sus circunstancias geográficas. Usted nació en un lugar, uno nace en un lugar, sí. Usted nació en Lima. Nació en Barranco, ¿no es cierto? En Barranco. Y ese mar y esa Lima y los colores, me imagino, de Lima. Sí. Lima es una ciudad, alguien la definió tan mal, dijo Lima la horrible. Yo no encuentro que es una ciudad... Sebastián Salazar. Sí, Lima la horrible. Hablen un poco de esa Lima de su infancia, de esa geografía, de esos colores que de alguna manera... Es una ciudad que
yo creo que se presta para crear pintores porque el clima es tan nublado, tan poco, el aire es tan poco transparente. No es la región más transparente que hablaba Alfonso Reyes. De México, ¿no? Sí. La región más transparente del aire. Sí, sino es una ciudad envuelta en la mayor parte del año en nube, en niebla. Y entonces eso seguramente es una manera, nos da una manera de ser. Yo le diré que cuando he vivido fuera, en París, a veces cuando en el invierno de París, que es muy gris, a veces me sentía muy bien porque me recordaba la Lima de mi infancia, ¿no? Bueno, su nueva pintura tiene algo, da la impresión de que hay una niebla que cubre la realidad, hay unos velos, ¿no es cierto? Sí. Y siempre hay algo detrás que quiera buscar. Hay un secreto, hay algo que aparece desde la noche o desde... ¿eh? Siempre digo, yo lo único que he tratado es hacer un cuadro. Y entonces lo que se llamaría la obra, mi obra, digamos, no es más que una suma de derrotas. La suma de derrotas de ese hecho de el desfase entre lo que soñé hacer y lo que logré hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que abre el camino para el siguiente cuadro, ¿no es cierto?, para tratar de esas ausencias, tratar de cubrirlas y llegar al cuadro ese que ni siquiera sé cuál es, lo siento oscuramente, pero ni siquiera sé cuál es. Es como, a ver, es un cuadro interior que... Es un sueño, ¿no? Es un sueño, es un sueño de una sensación, es como ciertas sueños, pesadillas que uno tiene en que no sabe muy bien lo que pasa, pero que uno sabe que pasa algo, es decir, no significa una cosa precisa, pero tiene significado, es como un cuarteto de Schubert. No podemos decir qué cosa es, pero eso está lleno de significado y nos habla directamente. Yo creo que la principal relación que uno puede tener con el arte es darse cuenta que experimentar el arte no es entenderlo, o sea, no pasa por la cabeza, va directamente a lo que llamaríamos el corazón, ¿no? El corazón y el cuerpo. El cuerpo. A mí me gusta exacto. esa idea que dijo su amigo Breton, o su maestro, que dijo que todo buen arte tiene que producir, o pintura, primero un estremecimiento físico. Sin duda. Que a mí me ocurre con sus poemas. O sea, le confieso que con sus pinturas, dije sus poemas, mire qué interesante lapsus. Alguien dijo que usted había sido cazador de poesía. ¿Ah? Sí, Marta Traba, sí. Marta Traba decía que usted era cazador. ¿Qué le gusta esa aproximación? Sí me gusta, debo confesar que sí me gusta. Bueno, ese estremecimiento físico, cuando fui a visitar su pintura ahí en el subterráneo de la Galería Ninat, me sentí inquieto, sentí una inquietud, sentí de repente experiencias violentas, de repente sentí el llamado a la noche, ¿no? Sentí miedo, un miedo sagrado tal vez. Ojalá me satisface. Por ejemplo, hay un cuadro que me impresionó muchísimo, que son las visitas, los visitantes. A ver si lo encontramos acá. Esas son pesadillas más que sueños, ¿o no? Exacto. ¿Y esas pesadillas de dónde vienen? ¿De dónde vienen? No sé. Este es el cuadro. Un extremo, impresionante. Los visitantes de la noche. Un extremo de conciencia, siempre he tenido la muerte muy presente, claro, ahora que estoy mayor con más intensidad, pero nunca he sido ni siquiera adolescente separado de la idea de la fugacidad. Todo verdad perecerá, dice la Biblia, ¿no? Esa sensación nunca la he perdido, siempre la he tenido. Y seguramente por eso mis poetas son Quevedo. Y Rilke también, ¿no? Rilke. El gran poeta de la muerte, ¿no? Adoro Rilke. ¿Cuál es su relación con Rilke y con esta idea de Rilke, rilkeana de la muerte, ¿no?
morir de su propia muerte, Sin duda. la muerte como reliquia de la nada, el fruto, Sin la muerte duda. como un fruto. Usted sabe que yo perdí un hijo en un accidente de automóvil y eso me afectó mucho, pero lo encontré tan expresado en ese poema de Rilke cuando Paula Modersohn, la pintora, muere y Rilke escribe ese poema tan lindo en que dice: tú vienes, ¿qué haces aquí? Déjame, ¿no? Déjame vivir. Hay una relación, bueno, una cosa que nos ha enseñado también el mundo precolombino, el mundo indígena, no sé, las novelas de Rulfo, es que los muertos están presentes en nuestra vida, ¿no es cierto? Están dando vueltas, están cerca de nosotros, nos están conversando. Sí. ¿Cómo es la relación con nuestros propios muertos? En eso soy un poco masoquista. ¿Ya? Yo en mi computadora en Lima tengo un file que se llama Fantasmas, en que he puesto los nombres de todas las personas que he querido y que se han muerto. Y entonces todos mis amigos que se han muerto, pero cantidades. Javier Sologuren era un poeta peruano que es muy cercano a mí, que se acaba de morir. Y entonces el otro día le decía a alguien: ahora tengo más amigos del otro lado de la laguna que... De la laguna Estigia. Fíjese que hay un poeta chileno desconocido que se llama Omar Cáceres, que tiene un verso que dice: rodeado de fantasmas para poder pensar. Sí, pues. Es decir, que pensamos o creamos con la ayuda de nuestros fantasmas. Sin duda. ¿Ah? Ahora, hay una expresión que usaba Breton, que me gustaría que usted le explicara, tal vez sirve como... A ver, la entrada en el método poético-artístico que también enseñó la vanguardia y surrealismo, cuando él habla de la bouche de l'ombre, que también lo comentaba mucho Octavio Paz. ¿Qué es lo que es la bouche de l'ombre? El poema, en realidad, el poema original es de Víctor Hugo, ¿no es cierto? Víctor Hugo, claro. Esto decía que hay que saber escuchar la voz de la boca de la sombra, ¿no? Eso que viene inexplicable, misterioso, hablado desde la noche, ¿no? Yo creo que es indispensable para sentir el tipo de arte que yo siento, esa boca de la sombra que está hablando todo el tiempo. Y yo le diré, me acuerdo, no me acuerdo muy bien en qué ciudad de Italia, pero hay una especie en la pared de piedra, hay una cabeza y hay una boca, en hueco, la boca es un hueco, y la gente mete la mano ahí, y yo no me atreví, porque lo sentía tan real, tan un contacto con una cosa muy profunda, que no me atreví a meter la mano. Esto tendrá que ver con, bueno, de luego con lo nocturno, que es un elemento tan importante en el arte occidental desde el romanticismo, y sobre todo con ese sol negro, que de alguna manera ilumina ha iluminado el arte occidental desde hace un tiempo. Vamos a ver aquí este hermoso, extraordinario díptico de 1992 que se llama Sol Negro. Hablemos un poco de ese sol negro y de este cuadro. Ese sol negro viene, como usted muy bien sabe, de un poema de Nerval, ¿no? Gerard de Nerval. De Gerard de Nerval, que además tiene curiosamente un título en español, se llama El Desdichado. El Desdichado. Traducido el primer cuarteto, es un soneto, el primer cuarteto dice: yo soy el tenebroso, el viudo, el inconsolable, el príncipe de Aquitania, de la torre abolida, mi única estrella ha muerto y mi laúd constelado porta el sol negro de la melancolía. Que impresionante, precioso, ¿no? Bueno, eso es lo que me movió a hacer esos soles negros. Y he seguido, pero es que yo nunca he tenido la ilusión que podía seguir otro camino que ese, es decir, de buscar lo mismo, porque
porque era tan imperfecto lo que encontraba, que pensaba que la herramienta para alcanzarlo se podría afilar. ¿Y cómo nace, por ejemplo, este cuadro? Desde luego, como usted lo ha dicho, este no es un problema intelectual, ¿no es cierto? El arte no es intelectual, el arte es una experiencia física, claro, entera, con el cuerpo, con el corazón, con el alma. ¿Nace de una visión? Esas visiones de las que hablaba Rimbaud, es un ruido, claro, un sonido. ¿Cómo comienza a trabajar usted uno de estos lienzos? Todo viene de visiones oscuras, pero que están vinculadas a cosas, ¿no es cierto? A mí la pintura de Quirico, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho, a pesar de que es muy distinto de lo que yo hago. La materia de Quirico es tan sencilla. Una vez, cuando vivía en Florencia, copié un cuadro de Quirico y lo admiré más porque todo ese misterio está hecho con una sencillez, como si fuera pintura de un niño, ¿no? No tiene ninguna complicación. Rembrandt es un mundo complejo de materias, y Quirico está pintado muy directamente, pero sin embargo el misterio de la poesía está ahí, y entonces cuando esos cuadros vienen, seguramente están teñidos del contacto, de la sensación que me producen otras cosas. A propósito de la infancia, ¿usted estaría de acuerdo con Baudelaire cuando dice que la infancia, el genio es la infancia recobrada a voluntad? Que sería el trabajo del artista recobrar mediante la voluntad. Su infancia, sin duda. Sin duda creo que uno viene como decía Rilke, del país de su infancia, ¿no es cierto? Y yo le diré, en mi caso especialmente fue obvio, porque mi padre era un polaco que escribía libros de viajes, y aquí en la Primera Guerra Mundial lo encuentra en Lima. Él recibía dinero de su padre a su vez para hacer todos estos experimentos, estas vueltas al mundo, y lo coge en Lima, se corta la relación y tiene que ponerse a trabajar en Lima, y se casa con mi madre, a quien conoce por este poeta Valdelomar. Y entonces yo tengo 50% de sangre polaca. Nunca había estado en Polonia, no hablo ni una palabra ni entendí el polaco. Pero hará unos 5 años el gobierno polaco me invitó a hacer una exposición, como mi apellido es polaco. Y entonces yo descubrí que uno no puede ser que la raza la herede con la sangre, pero la identidad es cultural. La identidad es el idioma, la identidad es la infancia, ¿no es cierto? Ahora, yo percibo que usted es de esos artistas, junto con Vallejo y con otros, que de alguna manera buscó dar cuenta de esa infancia de Perú, el mundo precolombino indígena, pero tratando de no caer en el indigenismo, es decir, que era la solución más fácil, claro, hacer la caricatura o la tarjeta postal un poco, la imagen folclórica. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Qué importante fue esa búsqueda en el arte latinoamericano? Muy importante, ¿no es cierto? Claro que para eso nos ayudaron los primeros maestros del arte latinoamericano, que son Tamayo, Mata, Torres García y Lama. ¿Qué abrieron ellos? ¿Qué iluminaron en esto? Ellos fueron los primeros que intentaron usar el lenguaje contemporáneo, todo el desarrollo de la pintura de cualquier parte del mundo, pero usarla para decir respuestas personales, ¿cierto? Entonces, tener todo ese bagaje técnico, espiritual, conceptual, pero ponerlo al servicio de sus propios problemas. Yo creo que el éxito de la novela latinoamericana es eso, ¿no es cierto? Es que se usó la manera de escribir novelas que Joyce y Faulkner habían desarrollado, y que por primera vez se narra cosas que son nuestras, ¿sí? Y que nos sentimos tan identificados con La Casa Verde, o con 100 años de soledad, o con Rulfo. Yo me siento tan cerca de la manera de sentir
el arte que tenía Juan Rulfo, ¿no? Es ese mundo misterioso, ese mundo que uno no sabe si es sueño, si es realidad, si los personajes existen, si los personajes son fantasmas. Usted me va a permitir una pregunta un poco genérica y vaga, pero y terrible, y difícil, a lo mejor imposible de contestar. ¿Qué somos al final? A ver, ¿Qué somos? ¿qué somos en términos de Latinoamérica? ¿Qué somos? Yo creo que somos grupos humanos que estamos tratando de encontrar nuestra imagen, ¿no es cierto? Y que yo creo que hemos dado, en el siglo XX dimos pasos muy importantes. Cesamos de mirarnos a nosotros mismos como productos folclóricos y comenzamos a mirarnos como gentes que tenían sus propias vivencias, sus propios problemas y que trataron por primera vez de expresarlos, ¿no? Uh-huh. Claro que a veces uno se espera en América Latina, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible que América Latina haya producido tan grandes poetas como Neruda o Vallejo o Borges? Uh-huh. O Octavio Paz, arquitectos como Niemeyer o Barragán, músicos como Revueltas, Villalobos, pintores como Tamayo, como Mata. Y sin embargo, nuestra clase política nunca ha estado al nivel Qué feroz eso. Hay un abismo entre terrible, lo político y lo estético. Tan terrible, porque nosotros hemos hablado ya en materia de arte, de literatura, ya hemos hablado como adultos, uh-huh. y sin embargo, como grupos humanos, todavía estamos tanteando dejar una infancia, una manera de mirar el mundo tan elemental. Yo veo lo que pasa, por ejemplo, este barullo que hacen en el Perú, Chile, pero si somos el mismo país, somos la misma gente. Yo aquí me siento como en Lima. Estoy seguro que los chilenos se sienten en Lima como en Santiago. Tal vez hay que comenzar a ignorar y dejar de escuchar a los políticos y comenzar a comunicarse poéticamente. Sin duda, eso, y también, ¿cómo decirle? Educar, porque yo creo que es un problema complejo, claro que no lo vamos a resolver conversando, pero maestros que no ganan lo suficiente, en el Perú por lo menos, no ganan lo suficiente para tener una vida aceptable, no pueden enseñarle a los niños a pensar claro, porque siempre hay mucha frustración y mucha... Quizás porque, a propósito de pensar, aquí hablamos mucho de la belleza de pensar, que es un nombre que le puso Anguita a un conjunto de ensayos que escribió el poeta Anguita, la belleza de pensar. Tal vez lo que ocurre con América Latina es que nuestros intelectuales, no artistas y políticos, no han pensado con el corazón, que es lo que han hecho los artistas. Quizás el gran aporte de América sea pensar con el corazón. Sin duda. Frente a Occidente, ¿no? Frente a los griegos. Sin duda. ¿Ah? Yo le diré que en eso Octavio Paz fue el gran personaje de América Latina, ¿no es cierto? Porque la lucidez ilustrada de Octavio Paz es una cosa que los textos de Octavio Paz, ahí está todo nuestro problema. ¿Cómo fue? Cuénteme su relación con Octavio Paz, su amistad con él. Bueno, yo lo conocí recién llegado a París en el año 49 y desde entonces, ya hace 55 años, desde entonces nunca cesé de verlo. Y hasta cuando me dijeron que Octavio estaba muy mal, que ya estaba muriéndose realmente, yo me dije, no puede ser que Octavio se muera sin verlo. Y entonces me fui por 3 días a México a visitarlo. Ya estaba mal, pero estaba lúcido. Y lo que me impresionó es, tomé unas notas, un día tengo la esperanza de tener el ánimo de recordar todo eso.
lo que me impresionó de Octavio es la rabia que tenía de morirse. La rabia Estaba contra furioso de morir. Furioso. Es decir, furioso de ver que su cuerpo le fallaba, que esa mente poderosa, como nunca he visto yo, estaba sometida a las ausencias de su cuerpo. Ahora, claro, él era un tipo tan multifacético, tan lleno de energía, de inquietudes, hizo Todos cruces los entre la libros, pintura. Bueno, ese es el tipo eso es lo mejor del latinoamericano, ¿no es cierto? Y se da mucho. Un Borges, por ejemplo. Borges o Alfonso Reyes. Son nombres totales, Lezama Lima. Totales, todos han leído, saben de todas, porque en Francia los poetas franceses saben muchísimo de poesía francesa, los alemanes de poesía alemana. Somos los latinoamericanos los que sabemos de todo. Borges sabía de todo, Octavio Paz sabía de todo, y no solamente poesía. Octavio Paz le interesaba la antropología, le interesaba la pintura. Ese sería el humanismo latinoamericano, es como el nuevo renacimiento, pero en Latinoamérica. Sin duda. Octavio Paz decía que hay que regresar al principio del principio. Sí. ¿Ah? ¿Qué piensa usted de esa afirmación? Linda esa afirmación, porque esa afirmación la hizo hablando de Tamayo. Decía, nosotros queríamos estar en la vanguardia. Y de repente estaba, dice Octavio, ¿no? Estaba en Nueva York y voy a una exposición de Tamayo. Y me doy cuenta, dice Octavio, frente a esas formas salvajes, que la modernidad consistía en entrar dentro de uno mismo, de buscar el principio, y que dentro de ese subsuelo, dice, del subsuelo mexicano, es que estaba la modernidad, no en la imitación de lo que llamamos moderno. Usted mismo ha dicho por ahí que el que no, ¿cómo era? El que no se suscribe a la tradición está copiando, ¿no? Claro, claro, es una cita de ese crítico español que se llama Eugenio Dors, que dice, todo lo que no es tradición es un plagio. ¡Qué hermoso! Que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Quizás podríamos mostrar este cuadro, es una serie, sobre el poema de Octavio Paz, Piedra del Sol. A ver, cuénteme un poco usted ese cuadro, coméntelo como... Porque uno siempre escucha a los críticos de arte. A mí me aburre a veces la crítica, a veces me aleja muchas veces la crítica excesivamente teórica, las hermenéuticas de la pintura. Lleno usted si yo fuera un niño y tuviera que aproximarme a su pintura, ¿eh? Es bien Deme difícil, clave. Es bien difícil. Algunas pistas nomás. Es decir, el poema, de un lado, es un poema de amor. Es un poema de amor en que hay una exaltación de lo material. Es tan sensual como un poema de Neruda. Lo único que pasa es un poco más mental, más intelectual, ¿no? Más racional. Es un poema de poeta de emociones e ideas. Sí, exacto. Bueno, y entonces, ¿qué cosa? El cuadro, ¿qué relación tiene con eso? El cuadro quiere ser una descripción, quiere ser un testimonio de una sensación amorosa, sin duda, de una sensación erótica, que en Octavio está en ese poema muy claro, porque acaba de descubrir a Amarillo, su mujer, después de muchos problemas sentimentales que había tenido en su vida. En la India descubre a esta francesa que realmente es una bendición para Octavio, porque Octavio era una persona muy indefenso con las mujeres, lo hacían sufrir mucho, y esta mujer lo único que tenía era admiración y adoración por Octavio. Esta fragilidad, no es una fragilidad de los poetas y los artistas ante lo eterno femenino que se ha hablado. Siempre los poetas, ante la musa, es la idea de la donna angelicata. Sí, sin duda. Son frágiles los artistas ante lo femenino. ¿Por qué? Vulnerables, ¿no es cierto? Vulnerables, no saben defenderse. Se entregan seguramente
nos entregamos seguramente con demasiada facilidad. ¿Y qué es lo que hay en lo femenino? ¿Hay fuerzas? Yo creo que es el misterio total. Yo soy un apasionado de la relación, ¿no es cierto?, del misterio del amor. Es decir, como decía antes, ¿no?, yo creo que uno de los caminos para escapar a la ferocidad de la condición humana es eso, el amor, porque el amor es una sensación mística, es decir, uno cesa de ser uno para fundirse en otro, ¿no? Que en el fondo es el misticismo de los medievales. El éxtasis de Santa Teresa no es más que, perdónenme los que tienen otros sentimientos religiosos más precisos, pero el éxtasis de Santa Teresa para mí es una forma de plenitud erótica en fusión. O el no sé qué quiere salir de sí, ¿no es cierto? Que es el misticismo, cesar. ¿Y el arte no es también lo mismo? ¿No es salir de sí, dar el salto mortal, dar el salto mortal a la otra orilla? Sin duda, es eso. Ahora, tal vez podríamos leer este poema, un fragmento, no sé si usted lo podría leer, un fragmento del poema Piedra de Sol. Piedra de Sol, ¿cómo no? Lo puede leer usted, porque es mucho más emocionante que usted lea el fragmento de su amigo. Aquí le voy a marcar. Cuando es un poema largo. Cortito, vamos a leer solamente esto. Es muy hermoso este poema. Chopo de agua. Sí, pero del amor. ¿Ah? Ese párrafo de ahí, por favor. Perdón. Sí, claro. Voy por tu talle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña, que en un abismo brusco se termina. Voy por tus pensamientos afilados y a la salida de tu blanca frente mi sombra despeñada se destroza. Recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo, busco a tientas. Lindo poema ese, ¿no? Qué hermoso, busco a tientas. Vamos a ir a este cuadro, Abolición de la Muerte, Abolición de la 1987. Ese es Cuénteme un poco. Abolición de la Muerte es un poema de amor de el poeta surrealista peruano Emilio Westphalen. Es un poema realmente, es un pequeño grupo de poemas. Yo creo que son 7 poemas, pero son indispensables en la historia de la poesía peruana. Fueron publicados en 1935, o sea que es un poema surrealista en pleno auge del surrealismo, ¿no? Pero es un poema muy coherente, muy lleno de la sensación del amor. Hay uno que comienza: he dejado descansar tristemente mi cabeza en esta sombra que cae del ruido de tus pasos. Entonces hay esa sensación del amor y del erotismo, ¿no es cierto? La sublimación del amor. ¿Cómo se juntan? Bueno, ya lo enseñó Lores, Eros y muerte, ¿no? Claro, en ese poema hay oscuramente insinuada una cama, ¿no? A un lado, el lecho. Siempre me han obsesionado las camas, porque yo pienso que la forma cama es la misma forma de altar y la misma forma de mesa. O sea, es un objeto. Y de féretro, tal vez. Claro. Es un objeto en el que se hacen cosas sagradas, como comer, hacer el amor y tener relación con lo innombrable, ¿no? Entonces siempre en mis cuadros hay muchas camas, muchas mesas. Sí, mesas rituales. Mesas rituales. Y al final, en los últimos, hay unas piezas cerradas, donde hay unas puertas, o de repente unas puertas, unas ventanas, y adentro unos verdaderos altares, ¿no? De sacrificio. Sí. Últimamente estuve
Mario Vargas Llosa estaba escribiendo su libro sobre Gauguin y coincidimos en Europa, y como somos tan amigos, entonces juntos hicimos todo el trayecto Gauguin-Van Gogh, o sea, en la parte de Gauguin en Bretaña, en Concarneau, Pont-Aven. Después fuimos a en Saint-Rémy, ahí donde Van Gogh se cortó la oreja, todo el pleito con Gauguin, y después regresamos a Auvers-sur-Oise, que es donde Van Gogh vive cuando se tira el balazo, ¿no? Y entonces el cuarto del que salió Van Gogh, que lo visitamos con Mario, el cuarto de donde salió Van Gogh para tirarse ese balazo, y me impresionó tanto que hice una serie de cuadros que se llaman Cuarto de Novers. Es un cuarto que tendrá 2 metros por 2, no tiene ventanas, tiene una pequeña claraboya y se veía un pedazo de cielo, un pedacito de cielo cuadrado. Me hacía acordar a Wilde, también se refiere a ese pedacito de cielo cuadrado que veía de la cárcel. Pero comprendí perfectamente la angustia de Van Gogh después de salir del hospital de locos, ir ahí y no poder soportar la vida, ¿no? Hay una pregunta que la hizo, me parece que, no sé si Georges Bataille, estoy confundido, Breton, creo que fue Bataille, que parece que es la pregunta central del artista, que es, ¿cuál cree usted que es la pregunta central que tiene que hacerse un artista? La pregunta que resume todas las preguntas. Bataille, a propósito, decía una cosa que yo tengo escrita en mi estudio, dice, toda pregunta quedará finalmente sin respuesta. Yo le quiero agradecer mucho el haber aceptado mis preguntas en este viaje, en esta conversación que ha alimentado mi espíritu profundamente. Muchas gracias, maestro, por haber estado aquí en este programa, ¿no? Encantado, y le agradezco que me haya invitado a conversar con usted. Pues encantado.